santo. O kopi cepat ya? No está. A ver, espera, Sani. Mamá. Acá está Santo. Ve, acá. Mamá, ven, llama a papá. Mamá está conversando. ¿Quién, Está mamá? conversando. Rosa. Así es, estamos festejando el cumpleaños de la señora Santuza Yactas Palomino. Este homenaje lo hace sus sobrinas de la familia Yactas Llano. Así es, recibe la bonita sorpresa de parte de su sobrina, señora Santuza, en este día muy especial para usted, que es su cumpleaños, ¿no? Y que siga cumpliendo muchos años más de vida, ¿no? Gracias. Bueno, le voy a agradecer mis sobrinas. Me siento muy atencionada porque emoción, usted mismo sabe cómo es a uno, gracias sobrinas. Ah, Sí, un ratito. Para que se lo escuchen Sí, bien. mamá. Gracias, le agradezco sobrina, son mis hijas, sobrinas, eso la tía. Mamá, baja España, mamá. Mamá. Claro, hoy día estamos para... Emocionada, ¿Por qué yo? me siento, esta sorpresa que me han dado, le agradezco más que nada nuestro Señor, que nos bendice del cielo, que nos da vida, gracias, y también a ti, Carmen, Justina, Olga, Yole, Yesenia, y Yole, ¿no? Son 5. Creo que me estoy olvidando. Carmen, Justina, Olga, Yole, Yose, Yesenia. Yesenia, la última. Su esposo. Y los 5. Esa manera también a sus esposos, a mis sobrinos. De igual manera, le agradezco bastante lo que me han dado esta sorpresa. Nuestro Señor que lo bendice en donde que están a ellos, que lo da bendiciones, que le da, que no le falta un pan en sus hogares, así también como acá. Acá mi hermano me siento bien, con mi hermano me siento como un padre para mí, es mi padre y estoy acá. Y también a su esposa, mamá Benita, para mí es mamá, para mí mi hermano mayor, le respetamos bastante y ahorita me siento bien, bien atento porque por ello estoy acá. Y me siento, ahí está mamá viene, ahí están mis sobrinas, todas familias. Mi hermano está un poquito mal y no está ahorita, pero hemos almorzado. Gracias, gracias Señor, más que nada. Gracias hija, gracias sobrinas, te agradezco bastante por acordarme por mi día. Y también igual de esa manera tus primos allá de Lima, tu prima ha venido. En nuestra costumbre hemos hecho disfrazar porque ella es alta y no tiene paso,
para su tamaño, falda. Para el otro año, si yo quiera, estoy viva, voy a mandar para su tamaño su ropa. Y ahí está la Alicia. Gracias mami, gracias hijas, sobrinas, te agradezco bastante, también a tu esposo, también a tus hijos, a mis nietos, son mis nietos también. Bastante. Y gracias mamita, todos. Gracias hijos, tus esposos de mi sobrina, de los 5. Tal vez estoy guata porque mamá no se narimeita te dicho. Perdóname hija ya, por emoción y emoción me ha bajado. Así es. Gracias el costumbre de Tintay, le agradezco joven y también a ustedes, señorita, usted joven, no sé, tal vez han dejado cualquier cosa haciendo y esta sorpresa me ha caído así. Gracias hijos, gracias, muchísimas gracias. Dios que le bendiga en su camino, en su lugar. También esta manera de necesitar. Gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡Que viva la Santa! Que beba. Quinceañera. Y que siga bailando, Y que zapateando. siga bailando. Mami, rompe el techo, mi tío, para que el otro día lo ponga. Rosa.
Maldición,
Paco, ven adentro. Siéntate, joven. Muchas gracias. Ni ven conmigo. Pero tú me dices a qué hora. ¿Ahorita? Ya. Bueno, ante todo, primeramente darle gracias a Dios por permitirme estar con mi madre acá en su pueblito de Tintay y con la familia Yactas Palomino. Y sobre todo, darle gracias a papito Emilio por ese cariño y esa estimación hacia mi mamá, a toda la familia que está acá reunida y sobre todo, muy agradecida enormemente con mis primas que están allá en Estados Unidos, Justina, Carmen, Yesenia, Olga, Yuli. Muchas gracias en nombre de mí, en nombre de mi hermano Papa, Raúl y mi hermano Justito. Estamos muy agradecidos. Sabemos ese cariño tan grande hacia mi madre. Siempre vivirá para ella, para ustedes. Es como, ustedes son como mis hermanas. Me hubiese gustado tener muchas hermanas como ustedes, prima. Pero soy hija única y tengo 2 hermanos. Ustedes sí son varias. Gracias, muchas gracias, primas. Y también a sus esposos. Que Dios me los bendiga y les provea de mucha salud, prima. Por ese gran cariño y gestos a mi madre. Viviré agradecida eternamente con ustedes, prima. Muchísimas gracias. De verdad estoy agradecida. Estamos pasando bonito con mi mamá. Está bailando su arpa y su violín. A su costumbre me ha hecho poner mi traje de falda que ni me da, pero bueno, con imperdible me he puesto. Pero estoy acá, con mi sombrero rojito. Mi mamá está toda de rojita para que no la ojeen. Yo también estoy diferente color, pero ahí vamos. Gracias, gracias, muchas gracias. Y a toda la familia que nos está viendo, muchas gracias. Es un pequeño compartir de parte de mis primas. Ahorita ustedes saben que por esto del COVID no podemos hacer una fiesta, pero Dios mediante que todo esto pase, hay que pedirle a Papá Lindo que nos provea de mucha salud, prima. Y más adelante ya habrá un tonazo con la viejita y con toda la familia. Gracias, muchas gracias. Mamá, papá, Sí, más que todo a mi papá Emilio, mamá Benita. Mi papito no está un poquito mal, pero estamos acá con mamá Beni en representación, con Vicenta, bueno, Rosita no sé dónde está, Ernestito y toda la familia. Ese es el gran cariño. Desde lejos me he venido a cocinarle especialmente su sopa seca a mi mamá. Así que van a comer la sazón de una chalaca. Gracias, gracias, prima. Muchas gracias. Dios me los cuide y los bendiga. A toda la familia. Gracias. Gracias, hija. Muchas gracias. Ya. ¿Ya se puede cortar? Sí. Mamá. Cortamos a la otra vez. Hacemos una oración. Prima. Sí, se sigo agradeciendo. Sí. Y también gracias a mi tía Charito por las llamadas que nos han hecho constante, tía. Muchas gracias Mis cuñadas. por cantarle ese onomástico vía WhatsApp. Agradecida, tía Charito, mi ñañita preciosa. Dios te cuide y te bendiga y todos estamos acá reunidos con mamá Benita y toda la familia. Muchas gracias a toda la familia en general. Agradecida de corazón. Mis cuñadas. A toda la también. familia en general, por parte de mi papá, de mi mamita y de toda la familia en general. Si tuviera que decir todos los nombres, pero estoy agradecida eternamente por las llamadas y por los saludos. Muchas gracias. Gracias, hermana Charo. Te agradezco bastante. Me has cantado mi mañanita. También Vicenta me cantó.
Me ha dado serenata natural. Gracias, gracias sobrina, gracias hermana Charo. Te agradezco bastante el Señor que te bendice, hermana, en tu camino, en tu trabajo, en todas partes. Ay, gracias, hermana Charo. Regresamos en breve, ¿no?